Continuamos con el estudio del Evangelio de Juan, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Continuamos con la lección, el Verbo de Dios, y esta es la segunda parte. Vamos a estudiar el capítulo 1, desde los versículos 4 al 13. Continuamos pues con el punto número 3, el verbo y la vida. El punto número 4, el verbo y el testimonio de Juan. Y punto número 5, el verbo que alumbra a todo hombre. Esos son los puntos que estudiaremos en esta clase bíblica. Así que abra su Biblia ya en el libro de Juan, el Evangelio de Juan. En la clase anterior, ¿se acuerda? Leímos los 3 primeros versículos del capítulo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Se acuerdan? Vimos el verbo y la deidad. El verbo existía en la eternidad juntamente con el Padre y el Espíritu Santo. El verbo existía en esta naturaleza. Existía como Dios antes de crear todas las cosas. Y esto es maravilloso, queridos hermanos, que nuestro Dios es eterno. Como lo dije, el verbo y la creación, eso también lo vimos, eso era el punto número 2, pues Jesucristo, nuestro Señor, es el creador de todas las cosas. No es una criatura como algunos falsos maestros lo enseñan. Lamentablemente hay algunos que dicen que Jesucristo fue la primera criatura, que fue el primer creado y que Él creó todas las cosas. No se equivoque. Jesucristo es nuestro creador. El Verbo, el Hijo de Dios, es el creador de todas las cosas, de este planeta muy bonito que tenemos, de las plantas, de las personas, de los animalitos que crecen, que se reproducen, pues todo eso es diseño de Dios. Las leyes naturales que gobiernan este mundo físico, pues todo eso lo creó nuestro gran Dios y Salvador. Muy bien, entonces empezamos nuestro estudio bíblico. Vimos ya los 2 primeros puntos del verbo. Ahora vamos con el tercero, el verbo y la vida. Dice el capítulo 1, versículos 4 al 9, lo siguiente. Por favor, sígame en su casita con su Biblia o lea la pantalla. Dice allí, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo. Muy bien, vamos a estudiar todo esto, hermanitos. Versículo 4, la primera frase dice, en él estaba la vida. No solamente que él posee la vida, sino también que para el ser humano dispone de la vida. Él mismo es la vida y él es la fuente de la vida eterna. Ahora, entendamos bien esto. Dios es creador, ya lo vimos. Él hizo este mundo y él hizo este mundo lleno de seres vivientes. Pero el mismo que creó el mundo, él nos dice lo siguiente en Juan capítulo 11, versículo 25. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección, y ahí dice, y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Mire, querido hermano, amigo que me está escuchando en esta noche, nuestro Dios nos da no solamente vida física, sino que nos da vida espiritual. Cada vez que amanece, debemos mirar al cielo
y agradecerle a Dios por un día más de vida. Hoy llegó al almacén donde yo atiendo una señora y me dijo, por favor, ¿puede pagarme lo que me debe? Y yo le dije, claro, podemos hacer un negocio. Y me dijo, quiero contarle, los doctores me dijeron que yo tengo cáncer y voy a morir. Hermanos queridos, nosotros no tenemos la vida comprada. Cualquier momento, no sé cuándo, vamos a morir. Puede ser de una enfermedad, puede ser de un accidente. Probablemente cuando usted salga de la casa nunca más va a volver. Así es la vida, hermanos. Es corta, es pequeña y debemos estar preparados para la muerte. Despídase de sus seres queridos siempre, con un beso, siempre cariñosamente, porque probablemente no regresemos. Debemos aprovechar la vida, cada minuto, cada segundo. Dice ahí el texto, si nosotros creemos en Dios, vamos a tener vida. Aunque muramos, aunque nos vayamos a la tumba como lo hizo Lázaro, Dios nos va a resucitar en el día de la resurrección y esta vida eterna es más importante que la vida física. Así que hermanos queridos, nuestro Señor, Él mismo, es la vida. En Él está la vida. Si alguien quiere, pues, tener vida eterna, tiene que acercarse a nuestro Señor Jesucristo. Dice además del versículo 4, y la vida era la luz de los hombres. El verbo es la fuente de la iluminación de los hombres. Hoy en día han aparecido muchas personas que se creen iluminados. Más que todo en el panteísmo existen los iluminados, pero nadie ha resucitado de los muertos para convertirse en la luz de los hombres. Él ilumina, nuestro Señor Jesucristo, nuestras vidas espiritualmente con su luz. Qué maravilloso es cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo mediante nuestra fe y de repente se nos abren los ojos espiritualmente y decimos, ¿qué hemos hecho con nuestra vida? En alguna ocasión cuando le prediqué al instructor de un gimnasio, antes de hace muchos años cuando iba al gimnasio, él me dijo, ¿por qué Henry no me avisó usted acerca de estas cosas? He perdido cuántos años de mi vida. Y es así, queridos hermanos, que nuestro Dios ilumina nuestros ojos para empezar a ver la vida espiritual y empezamos a ver lo eterno, pero solamente el Señor Jesucristo puede hacer esto. La pregunta que quiero hacer en esta noche es, ¿quiere vida eterna? ¿Realmente usted quiere vida eterna o solamente quiere vivir aquí de alguna forma? Mucha gente vive aquí solamente para sobrevivir, para hacer cosas materiales, para disfrutar esta vida. Y debemos hacerlo, la verdad que sí. Debemos disfrutar esta vida, pasar buenos momentos con nuestros seres queridos, pasar momentos agradables con nuestros hijos, con nuestros padres, con todos los que nos acompañan en esta vida. Pero también, queridos hermanos, la vida eterna es más importante que todas esas cosas. Solamente el Hijo de Dios hecho carne puede darnos vida eterna. Dice el versículo 5, avanzando un poquito más, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¡Qué maravilloso! Es interesante que el tiempo de la construcción gramatical está en presente. La luz en las tinieblas resplandece, tiempo presente, y se sabe bíblicamente que las tinieblas no prevalecieron contra ella. Eso ha venido pasando desde la creación. Imagínense cuánto poder en la luz de Dios. Y hoy en día, así como pasó en Génesis, que resplandeció la luz sobre las tinieblas, también esa luz resplandece hoy en día sobre todos nosotros,
Dios nos da esa luz y va a iluminar y vamos a darnos cuenta de nuestro pecado. Y cuando nos damos cuenta de nuestro pecado, pues va, hermanitos queridos, a resplandecer más aún la luz de Dios. Por eso, todo cristiano debe entender esto, que es pecador. Todo cristiano. Y por eso mismo debemos dejar que la luz de Dios resplandezca nuestros caminos. Si Dios nos ayuda a hacer esto, hermanitos, vamos de camino al cielo. Porque solamente Él es el dador de la luz. Nos da la luz para tener vida eterna en Cristo Jesús. Nunca la maldad va a prevalecer sobre la luz. Muy bien, pasamos al punto número 4, el verbo y el testimonio de Juan. Dice el versículo 6, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Eso lo dice Juan capítulo 1, versículos 6 al 8. Por 400 años, Israel no había tenido profetas, pero apareció Juan el Bautista. Y él fue enviado por Dios. Él fue enviado por Dios de antemano para anunciar a nuestro Señor Jesucristo. El propósito fue para que diese testimonio de la luz, es decir, diese testimonio de Jesucristo, y por este testimonio todos debían creer en Jesús. Ahora, mire lo que dice Juan capítulo 10, verso 41. Y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan. Y se quedó allí, nuestro Señor Jesucristo. Y muchos venían a él y decían, Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, es decir, que no hizo milagros Juan el Bautista, pero todo lo que Juan dijo de este, es decir, su testimonio, que dice allí, es verdad. Entonces queda claro, hermanitos, que Juan vino primero. ¿Para qué? Para dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Y todo lo que dijo Juan se cumplió en Jesús. Pues esto era una profecía ya dicha antes por Isaías, el profeta. Puede revisar Isaías capítulo 40 y por supuesto también el profeta Malaquías lo dijo. Es el cumplimiento. El apóstol Juan hace una aclaración, que Juan el Bautista no era la luz. No era la luz porque la luz era Jesús. Juan fue enviado como testigo de Jesús, que él vino al mundo como la luz. Muy bien, vamos a ver quiénes dieron testimonio de Jesús. Mire, la mujer samaritana, ella dio testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer algunos versículos. Vamos a leer el versículo 39 y versículo 42 del capítulo 4. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Más adelante, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Mire, el testimonio de esta mujer samaritana hizo que mucha gente se acerque a Jesús y luego de estar con Jesús, no necesitamos ya tu testimonio porque la verdad escuchamos a Jesús. Ojalá pasara esto de la misma manera, que muchos de los creyentes, por lo menos una vez al año, dieran testimonio de su vida cambiada. Y que muchas personas al escuchar ese testimonio, ese cambio de vida, dijeran, queremos creer en el mismo Jesús, que cambió tu vida. Queremos tener tu misma fe. Así como tú creíste en el Señor, nosotros también
queremos creer en Él. Las obras de Jesús también dan testimonio. Mire, Juan capítulo 5, verso 36. Mas yo tengo mayor testimonio que el que de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Aquí está otro testimonio acerca de Jesucristo. ¿Cuáles son? Pues las obras que hizo aquí en la tierra. ¡Qué maravillosas obras! Y todo eso registrado en 4 evangelios. ¡Qué maravilloso! 4 testigos que escribieron lo que estaba pasando en el primer siglo. Jesucristo haciendo obras maravillosas. Nicodemo dijo, nadie podría hacer las señales que tú haces. Hay muchas personas que fueron testigos de todo esto. Dios Padre dio testimonio también, dice Juan capítulo 5, verso 37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. El Padre eterno, pues hermanitos, da testimonio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué le parece? Las Escrituras también dan testimonio acerca de Jesucristo. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Mire, querido hermano, si un judío toma el Antiguo Testamento y empieza a escudriñar, pues ahí está el testimonio de Jesús. Los judíos esperaban al Mesías. Jesucristo es el Mesías. Todas las profecías en el Antiguo Testamento apuntaban a Jesucristo. Cada detalle hablaban acerca de él. Dónde nacería, dónde iba a predicar, en dónde iba a ser muerto. Y muchos detalles, hermanitos. El Señor cumplió cada uno de ellos. Cada uno de los detalles. Las Escrituras mismas dan testimonio acerca de Jesús. El mismo profeta Moisés. Moisés era el hombre más respetado del Antiguo Testamento. En Juan capítulo 5, versículos 46 y 47, lo siguiente. Porque si creyeseis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Mira, hermanitos queridos, Moisés también escribió acerca de Jesús. Él dio testimonio acerca de Jesús. Muy bien, Jesucristo mismo y el Padre juntamente dieron testimonio de Jesús. Jesús respondió y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo, ni a dónde voy. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Mire, queridos hermanitos, cuánta evidencia en el libro de Juan. Eso debe darme fe que Jesucristo es el Hijo de Dios, aquel verbo que vino aquí a la tierra a darnos vida eterna y luz. Los que miraron a Lázaro, veamos qué dice Juan capítulo 12, verso 17, y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y resucitó de los muertos. Cuando Jesucristo resucitó a Lázaro, cuando lo llamó, había mucha gente alrededor. Y esa gente miró y fue testigo de todo lo que Jesucristo hizo. Lázaro estaba hediendo, su cuerpo ya estaba 4 días en la tumba. Ya estaba cerrada la tumba, y estaba puesto ya una piedra gigantesca ahí que necesitaron los hombres empujar esa puerta para que Jesucristo vea a Lázaro. Y ahí fue un milagro maravilloso. También esta gente dio testimonio acerca de Jesús, el Espíritu Santo. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviare del Padre, el Espíritu de verdad,
el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Juan capítulo 15, versículo 26. Mis queridos hermanos, el Espíritu mismo, el Espíritu Santo dio testimonio acerca de Jesucristo. El libro de Juan es un libro lleno de testimonios. Los apóstoles también. En Juan capítulo 15, versículo 27 dice, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Los apóstoles, los 12 apóstoles estuvieron con Jesucristo 3 años, mirando todo, mirando sus milagros, las maravillas que hizo nuestro Señor Jesucristo, y ellos fueron los autorizados para dar testimonio acerca del Jesucristo resucitado. ¿Se acuerda? Hechos capítulo 1, versículo 6, pues ellos dieron testimonio, y me seréis testigos, les dijo Jesucristo. Y empezaron a dar testimonio en Hechos capítulo 2, el primer testimonio, el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, pues ahí dio testimonio que Jesucristo no se quedó en la tumba, sino que resucitó de entre los muertos. Y el mismo Juan, el escritor del Evangelio, dio testimonio. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis. Juan capítulo 19, versículo 35. El mismo escritor. Mire, queridos hermanos, tenemos un libro muy especial, un libro muy verdadero, un escrito para que nosotros nos involucremos más con el Señor. Nuestra fe es preciosa y esta fe se llena más aún de hermosura cuando nosotros tenemos seguridad. Y esta seguridad la tenemos cuando nosotros miramos todos estos testimonios. Realmente a mí me encantó el libro de Juan. Y por eso quiero que usted también tenga esta alegría de estudiar este libro lleno de verdades, lleno de testimonios, los testimonios verdaderos de aquellos que vivieron en el primer siglo. Pasamos al punto número 5. El verbo alumbra a todo hombre. Juan capítulo 1, versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Mire, querido hermano, Jesucristo tiene el poder de alumbrar a todo hombre. ¿Qué debemos hacer nosotros? Nosotros debemos llevar a la gente a Jesús para que Jesucristo haga el trabajo. Cuando nosotros predicamos a alguien y esa persona obedece a Dios, cree en el Señor Jesucristo, se arrepiente, se bautiza, pues no debemos decir convertí a ese hombre o a esa mujer. No es nuestro deber convertir. Nuestro deber es anunciar, es llevar a esa gente al Señor Jesucristo. Y cuando están delante de Jesús, cuando escuchan sus palabras, pues ellos son iluminados. Ellos son alumbrados por nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que dice Isaías 42, versículos 6 al 7. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo. ¿Cómo dice el profeta Isaías? Dice ahí, por luz a las naciones. Qué maravillosa profecía, hablando al Señor Jesucristo. No solamente a Israel, sino que Jesucristo vino a alumbrar a todas las naciones. Y qué maravilloso que en este momento escuchemos la palabra de Dios, no solamente los israelitas tienen esta oportunidad, sino, mire, los ecuatorianos, los colombianos, venezolanos, chilenos, cualquier persona, porque Jesucristo tiene esta luz para que abras los ojos de los ciegos. Mire, esta ceguera no es física, esta ceguera es espiritual. Mucha gente no sabe por qué está aquí. Hay muchos que han decidido quitarse la vida porque no le han encontrado el propósito a la vida. Han pensado toda la vida que el propósito fue tener una mujer.
y cuando ha fallecido su mujer o su mujer se ha ido con otra persona, pues han decidido quitarse la vida. Otros han pensado que el propósito de esta vida es acumular riquezas, pero tampoco ese es el propósito. Han terminado incluso teniendo todas las cosas, pero aún así han sentido vacío su corazón. Dios vino a abrirnos los ojos para mostrarnos la vida espiritual, para que saques de la cárcel a los presos, esclavos del pecado, esclavos de las malas obras, en tinieblas, y de casas de prisión a los que moran en las tinieblas. Mis queridos hermanos, gracias a Dios que Él tuvo misericordia de nosotros. Envió a Jesucristo. Esto ya estaba profetizado cientos de años atrás. Gracias a Dios. En el primer siglo vino el Señor Jesucristo para alumbrarnos. Recuerde, estábamos leyendo Isaías 42, versículos 6 y 7. Vamos al capítulo 49, versículo 6. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz otra vez de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Estaba claro, en las escrituras del Antiguo Testamento había sido profetizado Jesucristo como luz de las naciones. Jesús vino a alumbrar al mundo entero y a todas las naciones, querido hermano. En este mundo lleno de pecado, el Señor Jesucristo está alumbrando a muchas gentes, a muchas personas. Usted puede ser alumbrado por el Señor Jesucristo. Tiene que acercarse a Él. Si hay alguien en este momento que está escuchando el Evangelio, el mensaje de Dios, y quiere ser alumbrado por Jesucristo, pues continúe conociendo este mensaje precioso de nuestro Señor Jesucristo. Dice Juan capítulo 1, versículo 10 al 11, lo siguiente: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Otra vez hablando de la creación, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Jesús vino al mundo como el creador. El mundo, la gente, no le conoció. Y esto es, hermanitos, algo que a mí me impacta grandemente. El creador del cielo y la tierra estuvo aquí en la tierra, caminó, hizo muchísimos milagros, pero a pesar de todo eso, de los milagros, así somos los seres humanos. No le conocieron. No le conocieron. Los judíos que debían recibir a su Mesías, no le recibieron. Los más eruditos, los rabinos de aquella época, los que conocían la Torá, las profecías acerca de Jesús, cerraron sus ojos y no le recibieron. Y además de eso, dieron la veña para matar a Jesús. Los fariseos, los saduceos, los herodianos, los principales, el sumo sacerdocio de aquel tiempo, todos ellos se hicieron uno. ¿Para qué? Para destruir a Jesús. Se reunieron para destruirle y terminaron matándole en la cruz. Jesucristo entró en las sinagogas, pero tampoco le recibieron. Los principales, los que organizaban ahí las reuniones en las sinagogas, tampoco quisieron recibir a Jesús. La gente se acercaba a Jesús, pero muchas veces la gente le seguía a Jesús por las obras que Jesucristo hacía, porque les daba de comer, porque les curaba sus enfermedades físicas, pero no le recibieron, no le conocieron realmente a Jesús. En Belén, donde nació, su familia, sus amigos, también los rechazaron, pues lamentablemente muchos de ellos estaban en tinieblas profundas y por eso rechazaron a Jesús. Hoy en día,
Mucha gente está en la misma condición. Me refiero a las tinieblas. Y su pecado no les deja ver a Jesucristo. Miran la religión como algo temático, miran la religión como las reglas que hay que seguir, pero no la relación con Jesucristo, no la relación con los hermanos. Pues es importante, queridos hermanos, conocer a Jesús como el Hijo de Dios. Y cuando conocemos a Jesús, vamos a amar a nuestros hermanos que están junto con nosotros. Lamentablemente, Jesucristo, en vez de ser bienvenido, fue rechazado por el mismo pueblo escogido por Dios, el pueblo de Israel. Por eso debemos creer en su nombre. Versículos 12 al 13 dice, mas a todos los que le recibieron, ¿a quiénes? A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Recibir a Jesucristo significa, como lo dice el texto, creer en su nombre. Esta es la bienvenida que Jesucristo quería de todos, pero lamentablemente en vez de recibirle como rey, terminaron crucificándole en una dura cruz del Calvario. Lo escupieron, lo insultaron, destrozaron su espalda con azotes hasta mirar las venas, las arterias. Así le trataron a Jesucristo, de esa forma. Lo insultaron, lo clavaron en una cruz. Si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Y Jesucristo, por amor al mundo, pues continuó en esa cruz. Él tenía todo el poder de destruir a todos con el poder de su boca, pero Jesucristo tenía más amor que cualquier ser en toda la existencia. Jesucristo decidió morir y nosotros debemos creer en ese amor, en esa misericordia que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Tenemos la bendición de ser hijos de Dios, engendrados por Dios mediante la fe, mediante la obediencia. Versículo 13. Los hijos de Dios son aquellos que tienen fe, pero también le cuento que hay hijos del diablo. En Juan capítulo 8, versículo 42 dice, Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido. Y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Mire, hay dos posiciones. Usted tiene que escoger eso en su vida. ¿Usted es hijo de Dios o usted es hijo de Satanás? Hay que escoger, hermanos. ¿Vivimos en la luz o vivimos en las tinieblas? ¿Amamos a Dios, amamos a Jesucristo o no lo amamos? Tenemos que escoger y tenemos que decidir. El amor de Dios es tan grande que vino a sacrificarse. La pregunta es, ¿cuánto hacemos nosotros por Dios? ¿Cuánto hemos sacrificado de nuestra vida por Dios? Como agradecimiento. No lo dice aquí el texto, pero lo estoy haciendo a modo de aplicación. Si Dios hizo todo eso por nosotros, ¿qué hemos hecho nosotros por agradecimiento? ¿Qué hemos dado? Nuestra vida, nuestra voluntad, nuestro dominio propio. ¿Qué hemos dado? Nuestra familia. ¿Qué le está dando usted a Dios? Mediten esto, por favor, porque Dios ha hecho tantas cosas por nosotros. Versículos 44 y 45 del capítulo 8. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Mire, querido hermano, querida hermanita que me está escuchando, nosotros debemos decidirnos.
o entender nuestra situación espiritual. Nosotros somos hijos de Dios. No podemos vivir como le gusta vivir a Satanás, pero si nos gusta vivir como a Satanás le gusta, pues nos convertimos en hijos de él. Por eso el cristiano tiene este concepto muy claro, que vivimos para Dios, que tenemos una relación con Jesucristo. Y empieza esta relación con la fe en Él, creer en Dios y creerle a Dios. Tener fe que Dios es eterno, que Jesucristo existía desde los principios. Él ya era Dios eternamente, pero también debemos creerle a Dios escuchando su palabra. Dice en Primera de Corintios capítulo 4, versículo 15, el apóstol Pablo, dice allí, los engendré por medio del Evangelio. Querido amigo que me está escuchando, Jesucristo murió en la cruz. Jesucristo no solamente murió por nuestros pecados, sino que Jesucristo resucitó de entre los muertos. ¿Usted quiere conocer a Jesús? Pues Jesucristo ya se dio a conocer. Jesucristo hizo todo eso por usted. Nosotros debemos acercarnos con fe a Él. Debemos obedecerle. Nosotros, por supuesto, siempre estamos dispuestos a enseñarle a la gente qué debe hacer. No solamente hay que creer, sino que hay que participar con Jesucristo. Debemos unirnos a Jesucristo. ¿Y cómo nos unimos a Jesucristo? Teniendo fe en Jesucristo y obedeciendo al Evangelio. Cuando una persona obedece al Evangelio, se bautiza, sumergiéndose en agua, pues muere el pecado, y cuando sale de las aguas, pues Dios le perdona todos sus pecados. Es una nueva criatura en Cristo Jesús. Así que le invito a obedecer a Dios, a obedecer el Evangelio. Estamos para servirle. Por favor, escríbanos. Queremos explicarle más el asunto acerca de la salvación. Dice Gálatas capítulo 3, versículos 26 al 27, pues todos sois hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Bueno, si solamente sería fe, deberíamos quedarnos solo con el versículo 26, pero hay un punto y coma. No es solamente tener fe, implica esa fe hacer lo siguiente. Versículo 27, porque todos los que habéis sido bautizados, sumergidos en agua, en Cristo Jesús, de Cristo estáis revestidos. ¿Usted quiere salvación? Necesita revestirse de nuestro Señor Jesucristo. Entréguese a Jesús por medio de la fe, pero también obedezca al Evangelio mediante el bautismo. Estamos en la segunda parte de esta lección de el Verbo de Dios. Le queremos invitar para la próxima reunión para continuar con la tercera parte. Usted está estudiando el Evangelio de Juan para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Que Dios les bendiga, queridos hermanos y hermanitas.